Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Y hoy estoy muy emocionado /diagonal de hablar de un tema que a muchos de ustedes les encanta y que, sinceramente, a mí también me fascina. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de las relaciones de amistad más, cómo decirlo, intensas? Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, dos personas que nos han regalado momentos inolvidables y que, a pesar de todo lo que se dice, son, bueno, ya verán. El título lo dice todo, ¿no? Kerem y Hande, solo amigos. Su increíble cariño te sorprenderá. Y créanme, no exagero. La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que se nota a leguas, algo que traspasa la pantalla y que, a pesar de que no estén juntos románticamente, ha generado mucha especulación y debate en el mundo de las redes sociales y en el corazón de sus fans. Y hoy vamos a analizarlo a fondo, vamos a sumergirnos en las pruebas, en las miradas, en los gestos que nos indican que, independientemente de lo que pase, entre ellos hay una relación muy especial. Antes de empezar, quiero pedirles un favor grandísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido súper interesante sobre el mundo de las series turcas, de los famosos y de todo lo que a ustedes les gusta. Y no olviden dejar su like si este tema les emociona tanto como a mí. Empecemos. Empecemos por el principio, por la serie que los unió, Love is in the Air, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Esta serie, que fue un éxito rotundo a nivel mundial, nos presentó a Eda y Serkan, y a los actores que les dieron vida, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se complementaban, era magia pura. Y esa magia no se limitó al set de grabación, esa magia se extendió a la vida real. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores de romance. Fotos juntos, salidas, comentarios cariñosos en redes sociales, todo parecía indicar que la chispa entre Eda y Serkan se había trasladado a Kerem y Hande. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. Confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Era el sueño hecho realidad para muchos. Pero, como suele suceder en Hollywood, la relación llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde el cariño entre ellos, la amistad, se pone a prueba y, a mi juicio, brilla con más fuerza. Muchos se preguntaron, ¿cómo quedaría la relación después de la ruptura? ¿Mantendrían la amistad? ¿Se ignorarían? La respuesta, afortunadamente, fue un rotundo no a la última opción. Kerem y Hande demostraron que el amor, incluso cuando termina en una relación romántica, puede transformarse en algo igualmente valioso, una amistad profunda y sincera. ¿Y cómo lo sabemos? Por las evidencias, por supuesto. Y aquí es donde entramos en el terreno de las pruebas, de los detalles que nos demuestran que entre ellos hay algo más que una simple amistad de trabajo. Primero, las declaraciones. A pesar de la separación, ambos han hablado el uno del otro con respeto y cariño. Han expresado su admiración por el trabajo del otro, han hablado de los buenos recuerdos que compartieron y han dejado claro que se tienen cariño. Esto, en el mundo del espectáculo, es mucho decir. Normalmente las separaciones suelen ir acompañadas de indirectas, de silencio, pero ellos no. Demostraron madurez y respeto. Segundo, las redes sociales. Aunque no publican fotos juntos constantemente, de vez en cuando se dejan ver en eventos, en reuniones de amigos, en comentarios de redes sociales, pequeñas señales que nos recuerdan que siguen presentes en la vida del otro. Por ejemplo, cuando Hande cumple años, Kerem le dedica un mensaje especial, lleno de cariño y afecto. Y Hande, por supuesto, responde de la misma manera. Tercero, los gestos y las miradas. Aunque no hay fotos explícitas que confirmen su amistad, a veces, en eventos públicos o en fotos grupales, se les ve sonrientes, cómplices, mirándose con una ternura que solo se puede tener hacia alguien a quien se quiere de verdad. Y eso, amigos, no se puede fingir. La conexión entre ellos es palpable, es real. Y aquí es donde quiero detenerme un momento para reflexionar. ¿Por qué es tan importante para nosotros, los fans, que Kerem y Hande sean amigos? Creo que la respuesta es simple, porque nos han enseñado que es posible.
Nos han demostrado que el amor no siempre tiene que ser romántico, que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Nos han dado una lección de madurez, de elegancia, de cómo afrontar una ruptura amorosa. En un mundo donde las relaciones a menudo se caracterizan por el drama y la toxicidad, Kerem y Ande no. Se ofrecen un ejemplo de lo que significa una amistad verdadera, una amistad que trasciende las barreras del tiempo y de las circunstancias. Una amistad basada en el respeto, en el cariño y en la admiración mutua. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hablar de algo que es muy importante, el respeto a su privacidad. Debemos recordar que son personas con sentimientos, con vidas privadas. No debemos presionar para que confirmen o desmientan nada. Debemos respetar su decisión de mantener su relación en el terreno de lo personal. Lo que vemos, lo que deducimos, es lo que nos comparten. Y eso, en mi opinión, es suficiente. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Hemos analizado a fondo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos visto las pruebas, hemos interpretado las señales y hemos concluido que independientemente de lo que pase, entre ellos hay una conexión especial, una amistad que es de admirar. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su amistad es genuina? ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Hola de nuevo, amantes de las series turcas y de las historias de amor y amistad. Soy yo otra vez y como les prometí, vamos a profundizar en el fascinante vínculo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que este tema les apasiona tanto como a mí, y por eso he preparado un análisis más exhaustivo, con más detalles, más ejemplos y por supuesto, mi humilde opinión. Prepárense para sumergirnos aún más en el universo de Love is in the Air y en la relación de sus protagonistas. Como bien saben, la chispa entre Kerem y Hande saltó en el set de Love is in the Air, una serie que rompió récords de audiencia en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus amores y desamores, nos mantuvo pegados a la pantalla y nos hizo soñar con un amor como el suyo. Pero lo que muchos no esperábamos era que esa magia trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. La química entre Kerem y Hande era innegable. No era solo la forma en que interpretaban sus personajes, sino la conexión que tenían fuera de la pantalla. Las risas compartidas, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Fotos juntos en eventos, comentarios cariñosos en sus publicaciones, salidas a cenar, todo alimentaba la esperanza de los fans. Y entonces llegó la confirmación. Kerem y Hande estaban juntos. La noticia se extendió como la pólvora y el mundo enloqueció. Era el sueño hecho realidad para los seguidores de la serie, que veían en esta pareja la materialización de su amor idealizado. Durante meses fuimos testigos de su amor, de sus románticas declaraciones, de sus viajes y de sus momentos compartidos. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en la vida, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación. El impacto fue grande, la decepción inevitable. Muchos se preguntaron qué pasaría con la relación entre ellos. ¿Se convertirían en enemigos? ¿Se ignorarían por completo? La incertidumbre era palpable. Pero afortunadamente Kerem y Hande nos sorprendieron a todos. Demostraron que el amor, aunque termine, puede transformarse en algo igual de valioso, una amistad profunda y sincera. Y esta, a mi parecer, es la verdadera lección que nos han dado. Para entender mejor esta amistad, vamos a analizar las evidencias que nos demuestran que su relación es más que una simple amistad de trabajo. **1. Las declaraciones, palabras que revelan un sentimiento genuino, **.
En el mundo del espectáculo, es común que las separaciones estén acompañadas de silencio, de indirectas, de comentarios ácidos. Sin embargo, Kerem y Hande optaron por un camino diferente. A pesar de la ruptura, ambos han hablado el uno del otro con respeto y cariño. Kerem, en numerosas ocasiones, ha elogiado el trabajo de Hande, destacando su talento y su profesionalismo. Ha hablado de los buenos recuerdos que compartieron durante el rodaje de la serie y ha expresado su admiración por ella como persona. Hande, por su parte, ha respondido de la misma manera. Ha reconocido el gran trabajo de Kerem, ha destacado su personalidad y ha dejado claro que le guarda un gran afecto. Estas declaraciones, en un mundo donde las relaciones son tan volátiles, son una muestra de madurez y de respeto. Demuestran que a pesar de las circunstancias, el cariño y la admiración pueden perdurar. **2. Las redes sociales, pequeñas señales de una conexión continua, **. Aunque no publican fotos juntos constantemente, Kerem y Hande han dejado pequeñas pistas en las redes sociales que nos recuerdan que siguen presentes en la vida del otro. Por ejemplo, cuando Hande cumple años, Kerem suele dedicarle un mensaje especial, lleno de cariño y afecto. Estos mensajes suelen ser acompañados de fotos o vídeos que evocan momentos especiales que compartieron juntos. Hande, por supuesto, responde de la misma manera. Agradece los mensajes de Kerem y le envía también sus mejores deseos. Además de los mensajes de cumpleaños, hemos visto otras interacciones en redes sociales. Likes, comentarios en publicaciones de amigos en común, pequeños guiños que nos recuerdan que siguen conectados. Estas interacciones, aunque discretas, son importantes. Demuestran que a pesar de la separación, siguen presentes en la vida del otro y que mantienen una relación cordial y amistosa. *3. Los gestos y las miradas, la lengua silenciosa del corazón, **. Más allá de las palabras y de las redes sociales, hay algo que no se puede fingir, los gestos y las miradas. En eventos públicos, en fotos grupales, en momentos de convivencia, hemos visto a Kerem y Hande sonriendo, cómplices, mirándose con una ternura que solo se puede tener hacia alguien a quien se quiere de verdad. Estas miradas, estos gestos, son la prueba definitiva de que entre ellos hay una conexión especial. No son miradas forzadas ni gestos protocolarios. Son miradas y gestos sinceros, que reflejan un cariño genuino. En algunos eventos, los hemos visto conversando animadamente, compartiendo risas y complicidades. En fotos grupales siempre están cerca el uno del otro, como si buscaran inconscientemente la cercanía del otro. Estos detalles, aunque sutiles, son los que nos convencen de que su amistad es real y que su cariño perdura a pesar de las circunstancias. *4. El respeto a la privacidad, un elemento fundamental, *. Es importante destacar que Kerem y Hande han sido muy respetuosos con su privacidad. No han hablado abiertamente de su relación, ni han dado explicaciones sobre su separación. Han preferido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Este respeto a la privacidad es un elemento fundamental para entender su relación. Han decidido vivir su amistad de forma discreta, sin exponerla a la opinión pública. Y eso, a mi parecer, es admirable. ¿Por qué es tan importante su amistad para los fans? Creo que la respuesta a esta pregunta es simple, porque nos han demostrado que es posible. Nos han enseñado que el amor no siempre tiene que ser romántico, que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. En un mundo donde las relaciones a menudo se caracterizan por el drama y la toxicidad, Kerem y Hande nos ofrecen un ejemplo de lo que significa una amistad verdadera, una amistad que trasciende las barreras del tiempo y de las circunstancias. Una amistad basada en el respeto, en el cariño y en la admiración mutua. Además, nos han dado una lección de madurez, de elegancia y de cómo afrontar una ruptura amorosa. Nos han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amistosa con una expareja, sin necesidad de dramas ni de conflictos. En definitiva, la amistad de Kerem y Hande es una inspiración para muchos. Nos recuerdan que el amor, en sus diferentes formas, puede ser una fuerza poderosa que nos une y nos fortalece. Conclusión. Un ejemplo a seguir, **. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo a seguir. A pesar de las circunstancias, han demostrado que el amor puede transformarse en amistad, y que el cariño y el respeto pueden perdurar.
Su amistad es un ejemplo de madurez, de elegancia y de cómo afrontar una ruptura amorosa. Nos han enseñado que es posible mantener una relación cordial y amistosa con una expareja, sin necesidad de dramas ni de conflictos. En un mundo donde las relaciones a menudo se caracterizan por el drama y la toxicidad, Kerem y Hande nos ofrecen un ejemplo de lo que significa una amistad verdadera, una amistad que trasciende las barreras del tiempo y de las circunstancias. Por eso, desde aquí, quiero darles las gracias. Gracias Kerem, gracias Hande por ser un ejemplo de lo que significa el amor en todas sus formas. Y como siempre, quiero recordarles que debemos respetar su privacidad. No debemos presionar para que confirmen o desmientan nada. Debemos respetar su decisión de mantener su relación en el terreno de lo personal. Lo que vemos, lo que deducimos, es lo que nos comparten. Y eso, en mi opinión, es suficiente. Espero que este análisis les haya gustado. Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema apasionante. ¿Creen que su amistad es genuina? ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.